Buenas noches, o días o tardes, en función de cuando lo veáis. El objetivo de este vídeo es explicaros cómo instalar la máquina virtual que tenéis en el aula y luego cómo ejecutarla y cómo acceder a MongoDB y Cassandra. ¿Okay? Para instalar la máquina virtual es muy sencillo. Tenéis que descargaros el fichero que encontraréis en el aula y una vez hecho os instaláis el VirtualBox, que es esta herramienta que veis aquí. Ponéis VirtualBox en el navegador y os lo descargáis tal cual. Está en cualquier sistema operativo, o sea, no tendría que haber problema. Una vez hecho, hacéis doble clic en el fichero que habéis descargado del aula, o si no, venís aquí, fichero, y hay una opción de importar una aplicación virtual. Apretáis aquí y escogéis aquí el fichero de base de datos que habéis encontrado. Una vez hecho, el que habéis descargado, una vez hecho, decís importa y os importará la base de datos. Os quedará una base de datos como esta que veis aquí de Ubuntu. Cuando queráis ejecutar la base de datos, lo que tenéis que hacer es dar doble clic aquí y se os abrirá la base de datos automáticamente. Tardará un poco porque es como si tuviéramos un ordenador que está ejecutando desde el principio y está arrancando. La base de datos utiliza un sistema operativo Ubuntu que está basado en Linux y ya viene con MongoDB y con Cassandra preinstalado. También tiene Robo3D, que es un sistema gráfico para trabajar con MongoDB. ¿Okay? Cuando la máquina se ha arrancado, os aparecerá una ventana para que os autentiquéis. Es una máquina que he descargado de Osboxes, que es un sitio donde podéis descargar máquinas virtuales, y le he instalado los productos que vamos a utilizar. El usuario es Osboxes y para entrar es lo mismo que el usuario, osboxes.org. Ponéis esto y se os abrirá la máquina virtual. Una vez aquí dentro, pues podremos hacer varias cosas. Lo que nos interesa, pues empezar a trabajar con MongoDB. Podríamos trabajar en MongoDB en un entorno texto, pero ya puestos lo vamos a hacer de forma bonita en un entorno gráfico. Para ejecutar el entorno gráfico de acceso a MongoDB, tenemos que hacer doble clic en esta aplicación de Robo3D. ¿De acuerdo? Y esto nos abrirá Robo3D, que es la interfaz para acceder a MongoDB. Una vez hecho, lo primero que tenemos que hacer es decirle dónde está nuestra base de datos. La podríamos tener en un servidor de la otra punta del mundo. En nuestro caso, la tenemos en el ordenador local. Por tanto, tenemos aquí una conexión ya configurada con los datos de configuración. Le damos a Connect y se conectaría y ya está. Veis que está aquí y tiene la base de datos System, Config, películas, etc. Si venimos a películas, por ejemplo, podremos ver los datos que hay. Para acceder a la base de datos, pues como quiero que aprendáis los comandos de MongoDB, cuando estéis en una base de datos, venís, botón derecho, encima del nombre de la base de datos, le decís Open Shell y os abrirá una ventanita aquí donde podéis poner comandos de Mongo, ejecutarlos y daros resultado. Por ejemplo, vamos a buscar los actores que hay. Pues dbactors.find nos devolvería todos los actores. Una vez hemos puesto el comando, damos a play y nos ejecuta los datos. Y esto es el resultado que nos ha devuelto. Por defecto nos enseña solo 50 agregados, pero podrían haber más. Vemos que hay aquí los datos de los actores. También podríamos buscar las películas. ¿Qué películas diría que eran? Films o movies. Movies diría que eran. Movies. Ok. Podríamos ejecutar movies y nos buscaría las películas. Podríamos aplicar filtros. Por ejemplo, este es El Padrino. Ya tenéis el tutorial cómo hacerlo. Podríamos ordenar. Podríamos contar cuántas hay. Podríamos hacer lo que quisiéramos, ¿ok? En teoría la actividad... El com se ha quedado... En el tutorial tenéis un montón de opciones para hacer, ¿veis? Hay 133.446 películas en la base de datos. Veréis que va rápida, aunque esté cargada, ¿ok? Cuando utilicéis el tutorial ya jugaréis con esto. Ya sabéis cómo acceder a MongoDB y a partir de ahí trabajar
con la base de datos de películas. Cassandra es un poco más feucho, no tiene entorno gráfico y tenemos que ejecutarla desde terminal. Además, así como en MongoDB he podido arrancar la máquina y dejarla arrancada, el sistema gestor de base de datos, en Cassandra cada vez que queráis ejecutarlo tendréis que arrancar la base de datos y luego en otra ventana acceder a la base de datos. Para arrancar la base de datos, pues como se dice en el tutorial, doble clic en el terminal y se os abre una ventanita de terminal, ¿de acuerdo? Aquí en el tutorial os pone que tenéis que poner un carro muy largo, que es, tenéis que poner aquí Apache, Cassandra, 4.0, etc. Esto es muy largo. Para no ponerlo todo, cuando empezáis a escribir, ponéis Apache guión y apretáis el tabulador y os autocompleta el texto con el nombre del fichero. ¿Okay? Y así lo hacéis más fácil. Ponéis Apache Cassandra 4.0, bla, 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 bin Cassandra, y esto lo que hará será ejecutar el sistema gestor de base de datos. Ejecutamos, nos esperamos un poco que arranque todos los servicios, y una vez haya arrancado todos los servicios, nos quedará, tal como se decía aquí, en un sistema parecido a este. Y una vez estamos aquí, que vemos que ya ha parado de sacar texto por pantalla, abrimos otro terminal. ¿Ok? Y en este otro terminal lo que hacemos es acceder al intérprete de comandos de Cassandra para meter ahí los comandos CQL que vamos a ejecutar sobre la base de datos. Y para esto, tal como se dice en el terminal, ponemos Apache, Cassandra, bla, 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 bin CQLSH. Y una vez dentro ya estamos aquí y podemos empezar a ejecutar comandos, ¿de acuerdo? Como veis aquí. Podemos hacer un desc spaces y empezar a trabajar. Y cuando queramos salir, quit, exit, y aquí si queréis directamente cerráis y ya se cerrará. Y cuando hayáis acabado, cerráis la máquina virtual. Espero que no tengáis problemas en instalar y utilizar esta máquina. Cualquier cosa la vemos en el foro, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego.